De hecho, todopoderoso ve una víctima. En Brock Lesnar remete. ¡Y que lanza! Con el cuerpo de Brock Lesnar se llevaron la barrera por delante. demostrando que es el toro con los cachos más afilados. No importa el destino, solo el viaje. Espero que cada día de este 2022 esté lleno de grandes aventuras y nuevas experiencias. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados del primer pay-per-view de WWE 2022, día 1. Preparen su recalentado porque esto comienza ya. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! En el kickoff tuvimos una lucha de parejas. Cesaro en equipo con Ricochet se enfrentaron a Sheamus y Rich Holland. Combate durísimo. Si no, pregúntenle en la nariz del buen Rich. En uso están los antebrazos europeos en forma de uppercut, bellísimamente aplicados. ¡Toma! Para que aprendas a respetar. Y la mandan de espaldas en el siglo opuesto. Se aparta, se comió el poste Cesaro. No viene de casilla, el Brock Lesnar remata acá tendido de espaldas Cesaro. Puede ser todo para el 1-2 y la cuenta llega a 3. Por los campeonatos en parejas de SmackDown, los Usos y The New Day nos dieron uno de los posibles mejores combates de parejas del 2022. Luchón imperdible. King Woods organizó un espectáculo para su reino natal de Atlanta, ya que él y Kofi Kingston hicieron que los Usos se tambalearan hasta que las tácticas clandestinas de Jimmy y Jey Uso les dieron a los campeones la ventaja. El dúo trabajó en conjunto para distraer al árbitro y lanzar un par de tiros bajos y feroces a la mano del rey, aislando efectivamente a Kingston. En control total el público con ellos. ¡Oh, Dios! El ¡Oh, nuevo Dios! bloqueo. ¿Viste la patada? Le bloquearon, Sí. resuelve problemas en el paraíso. El relevo rápido para Jimmy, viene por lo alto. Superplante encima de Kofi. Van a ganar aquí los Usos. 1-2 y ¡No! por poquito todavía no. Después de escapar de las garras de los Usos, Kingston dio el relevo al Rey Woods, quien limpió la casa. Woods buscó sacar a Jey Uso con un tope, pero Jimmy Uso intervino para absorber el golpe. El sacrificio permitió a Jimmy Uso tomar ventaja con un splash con tirabuzón desde la cuerda superior y un Samoan Drop asistido, ambos para 2 conteos. Después de una ráfaga de momentos, Kingston buscó un paquetito, pero Jimmy Uso se robó el relevo. Kofi no lo notó y con un 3D los campeones derrotaron a New Day y estiraron su racha. Drew McIntyre se enfrentó a Loco Moss, que tuvo a Corbin en su esquina en un combate en donde el guerrero escocés le borró la sonrisa de la cara a Loco. Creo que solamente Madcap Moss tiene a 2 personas en el mundo que pueden creer que él puede vencer a McIntyre. Happy Corbin y yo. Del resto todo el mundo piensa que está perdido. ¿O no, Gabriela? ¿O no? No, quizá su madrecita también. No, la mamá hace rato que se hizo fanática de McIntyre. ¡Uy! No la culpalazo al cuello. El combate se lo llevó Drew. El Loco Moss no es rival para semejante guerrero. Por los campeonatos en parejas de Raw, los campeones, los RK Bro, acompañados nada menos que por la banda Amigos, se enfrentaron a los Street Profits. Angelo y Montes no se intimidaron por el flow de los campeones y los Migos y salieron a entregar un combate de igual a igual. Preparando el terreno para la victoria, Randy Orton. Y el legal es Montes Ford. Ahí lo tienen a mira. De la nada, de la nada. Y viene el ataque de KO de la nada. ¡Sorprende a Orton! ¿Qué? Toca de espaldas, 1-2, se salva Orton. ¿Con una navajita incipiente? Patada, ¿cómo se eleva? Patada en la nuca para Orton, que termina en la lona. Viene el Ruido al rescate. Por si acaso. Lo engancha bien Angelo, suplex cruzado. Bueno, por lo menos lo paró porque iba arriba de Orton. Catapulta de bandera para Dawkins, se protege y viene el contraataque, pero le abren la guardia. Movimientos aéreos de Ford, brutalidad de Dawkins, lo fueron poco a poco dejando todo, pero Riddle es súper aguantador y Orton es la experiencia personificada, los dejaron desgastarse y poco a poco fueron llevando agua para su molino. Luego de una combinación tremenda, Riddle le entregó a Montes Ford para que le aplique un RKO de la nada y a cobrar. Retienen los campeones y está bien, con reconocimiento de los Profits al final incluido. Una fiesta con los Migos más contentos que perro con 2 colas. Después de que Happy Corbin y el Loco Moss destrozaran a Drew McIntyre y lo dejaran lesionado con una distensión cervical en el cuello, llegó uno de los platos fuertes, Edge, con una entrada impresionante versus The Miz, que vino acompañado de Maryse. Y sí que tenían pica estos dos. Pero se hizo la que no era con ella. Bueno, y esto es lo que buscaba el Miz, no solamente ganarle, sino humillarle a Edge. ¡Gira Edge!
Hideyoshi. ¡Wow! El castigo frontal. Pero el combate tuvo una tónica. Cada vez que Edge sacaba ventaja, Maryse intervenía y arruinaba todo para el máximo oportunista, y el Miz aprovechaba para emparejar. Y ya sabemos que en WWE puede pasar cualquier cosa. Cuando Edge realmente estaba en problemas, la glamazona Beth Phoenix se hizo presente en este evento premium en vivo, y Maryse salió huyendo con la cola entre las patas. Y no solo eso, el Miz, completamente impactado por mirar a Beth, se comió una lanza brutal que le costó el combate. ¿Queremos más de esto, por favor? Por el campeonato femenino de Raw, Becky Lynch enfrentó a Liv Morgan. Tanto Becky como Liv no querían solamente ganar, querían humillar a su rival y ganar. Y se dieron hasta por debajo de la lengua, ambas con todo su arsenal a pleno. Llaves, patadas, lances, topes, ambas muy afiladas. En un momento Liv la tenía a punto caramelo, pero para mí la jueza contó demasiado lento y Becky zafó del conteo justo. Oh, qué mal quedó la campeona. Sí, muy mal. Ahí viene atacándole, brincando. ¡Bola, enganchó! ¡Sensacional! ¡Super bombazo! ¡Encima va a ganar el título! ¡La cuenta 2 y aleja el peligro! Lo tuvo Becky con una desarmadora, pero Liv llegó a la cuerda, rompecaras de Becky, y una vez más Liv se salió de la cuenta. Con un tope suicida, Liv se apoderó del combate, pero cayó en la trampa de Becky, que la azotó 20 veces contra la mesa de transmisión. Liv tomó un poco de revancha atrapando el brazo de Becky entre las escaleras. El final llegó luego de que Liv fuera a aplicar su finisher, y Becky no permitió el DDT y la azotó contra la lona. Conteo y retuvo Becky. Luego de que la leyenda de Jackass, Johnny Knoxville, se apuntara para el Royal Rumble de 30 hombres, llegó el evento estelar de la noche: Owens vs Rollins vs Lashley vs Big E vs Lesnar. El combate comenzó con Lesnar llevando a Suplex City a todo mundo, pero Big E lo voló del ring con un lazo brutal. Big E, campeón con tremendo lazo, puso con la cabeza llena de cosas extrañas y saca de ring a Brock Lesnar con tremendo lazo al cuello. Se me acordó cuando la sacaron de Royal Rumble, lo hizo Drew McIntyre, cosa que me parece que es imposible que voy a ver a Brock Lesnar volando. Pero lo cargan a Big E, lo hace el poderoso y lo estrella contra el poste brutalmente. Rollins y Owens asociados contra Lesnar y Lashley a puro escalerazo. Pero Lesnar es tremendo. Brock le metió un F5 a Rollins, uno a Big E y uno a KO sin pestañear, pero cayó en una lanza del Todopoderoso. Lashley lo encerró en el candado del dolor y parecía que era todo para Lesnar, pero Big E lo salvó y le aplicó un gran final al Todopoderoso. Cuando se lo iba a aplicar a Brock, la bestia se zafó y rápidamente lo dejó frío con un F5 para cubrirlo y coronarse como nuevo campeón de WWE. ¡Increíble! Impensado, bestial. Big E lo salvó y Lesnar no lo perdonó. Brock Lesnar es el nuevo campeón de WWE. Se viene un Royal Rumble interesantísimo. Hasta aquí todos los resultados de WWE Día 1. Ya pueden regresar a los tecitos, a los antiácidos y a la dieta. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.